Vengo ante ti sin aparentar, me puedes ver, no me puedo esconder. En fragilidad vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. Como el viento susurra, quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Oh, tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión. Mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti, Consolador. Sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Miguel Sánchez, del Ministerio de los Líderes Ordóñez. En esta tarde me tocó dar palabra para el pueblo de Dios, que para mí es una gran bendición el poder compartirles en estos tiempos difíciles que por ahí estamos pasando. Sin lugar a dudas, yo creo que los mensajes que Dios ha dado a través de los diferentes siervos del Señor nos han motivado, son palabras de motivación, palabras de ánimo que necesitamos en este tiempo difícil. Pero sin embargo, en esta tarde yo quisiera que viéramos un pasaje en el cual podamos enfocarnos y definitivamente yo creo que de todo esto vamos a sacar algo bueno, que de alguna otra manera de esta circunstancia que estamos pasando, de esta situación difícil, Dios la va a tornar en gran bendición para su pueblo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Por supuesto que les voy a compartir algo de la iglesia primitiva, esa iglesia que fue fundada en el poder del Espíritu Santo, esa iglesia que todo tenía en común, esa iglesia que de alguna otra manera dice la palabra de Dios que compartían el pan, que de alguna otra manera compartían lo que es el mensaje en las casas. Hoy estamos en nuestra casa cada quien y de alguna otra manera estamos esperando, confiando en que Dios nos sacará adelante, que de eso por supuesto que no tenemos duda, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que de alguna otra manera dará la cara por cada uno de nosotros, por su iglesia. Estos tiempos en los cuales la iglesia del Señor, del libro de los Hechos, nos habla que Dios les dio un mandato muy específico, que iban a ser testigos cuando el Espíritu Santo llegara sobre sus vidas. Dice que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y el último de la tierra. Estaban cumpliendo de una manera excepcional el poder estar compartiendo el mensaje en Jerusalén. Sin embargo, ahí no terminaba todo. Sin embargo, no se había cumplido aún el poder expandir el reino sobre las aldeas, sobre las ciudades de Judea y Samaria. Y Dios, de alguna otra manera, que todo lo sabe, que conoce el corazón de la gente,
Dios estaba por ahí viendo en el corazón de esta iglesia que algo iba un poquito mal. ¿Por qué? Porque solamente se enfocaban en Jerusalén, porque solamente no salían de estar, por supuesto que predicando el evangelio, por supuesto que haciendo cosas buenas para el Señor, pero se estaban olvidando de la segunda parte del llamamiento. Se estaban olvidando de alguna otra manera del segundo nivel hacia donde Dios quería que se expandiera el evangelio. En el capítulo 7 nos habla de un acontecimiento que sucedió a un hombre llamado Esteban, que de alguna otra manera vino a sacudir la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 59: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El versículo 1 del capítulo 8 dice: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Amén. Se dice que Esteban fue el terremoto de Dios para sacudir a la iglesia, que estaba enfocada solamente en Jerusalén, para sacudir a la iglesia que de alguna otra manera no se quería mover de esa ciudad. No dice la palabra, pero quizás podemos llegar a entender por qué no se movían hacia Judea y Samaria. Hay algunos quizás que a lo mejor por su ideología judía, que el pensamiento de ellos que era que la salvación solamente era para los judíos, pero sin embargo Dios conoce más allá. Dios conoce el corazón de las personas. Dios sabe que a lo mejor estaban cayendo en un tipo de conformismo. A lo mejor de alguna otra manera estaban teniendo en sus vidas, se estaban llenando y se encerraron en cuatro paredes y no entendieron o no se desplazaron hacia lo que es Judea y Samaria. Por eso Dios permitió que quizás que Esteban muriera, para hacer que la iglesia se moviera a través de una persecución. Porque dice específicamente que se movieron a Judea y Samaria y estuvieron predicando la palabra. Dios es un Dios sabio. Dios sabe de alguna otra manera cómo está el corazón del ser humano. Quizás ya había caído rutina, quizás por ahí se asomaba el adormecimiento. Quizás por ahí habían abierto en sus corazones a circunstancias incorrectas que no les permitían ver la segunda parte del llamamiento hacia Judea y Samaria. Dios sabe de alguna otra manera. Pero ¿qué hay después de todo esto que pasó? ¿Qué hay después que de alguna otra manera vino este terremoto, podemos llamarlo así, que vino a sacudir la iglesia? Dice que ellos predicaron. Y dice que ellos iban hablando acerca del evangelio, extendiendo el reino. Hoy en la actualidad, tal parece que un terremoto vino a sacudir la iglesia del Señor. Tal parece que de alguna otra manera esta situación que estamos viviendo es algo que está sacudiendo la estructura de la iglesia. Pero ¿qué hay después de todo esto? Porque sin lugar a dudas, ¿cómo está reaccionando nuestro corazón? ¿Cómo está reaccionando nuestra vida ante la circunstancia que estamos viviendo? Quizás el mundo tiene temores, quizás el mundo tiene inseguridad, pero nosotros como creyentes, esto nos va a servir para probar nuestro corazón, para probar nuestra fe sin lugar a dudas. Estos tiempos son tiempos en los cuales quizás el que oraba está orando más. Son tiempos en los cuales que quizás el que no tenía un altar, hoy lo está fabricando. Un altar familiar para el Señor. Son tiempos en los cuales de alguna otra manera nos están acercando al corazón de Dios. Pero ¿qué hay después de que termine todo esto? ¿Qué hay después que de alguna otra manera, porque por supuesto que vamos a salir adelante, ¿qué hay después de todo esto? ¿Qué hay después de este sacudimiento? ¿Vamos a seguir con la misma actitud? ¿Va a haber otra vez un corazón pasivo? Sin lugar a dudas, es tiempo para que tú y yo podamos crecer. Es tiempo para que tú y yo podamos retomar y que Dios restaure en nuestras familias esos hogares familiares que tanto se necesitan, porque definitivamente una familia sana es sinónimo de una iglesia sana.
el libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35, nos habla del pasaje cuando Jesús calma la tempestad. Y dice la palabra de Dios en el versículo 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Quizás hoy estemos en una situación de estar de noche, una circunstancia adversa por ahí se está asomando a nuestra vida, pero en Jesús siempre hay esperanza. Dice que Jesucristo le dijo: pasemos al otro lado. Siempre va a haber otro lado, siempre va a haber bendición en la circunstancia que estemos pasando. El versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento y echaba a las olas de la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En Jesús siempre va a haber esperanza. Mas sin embargo, lo que me llama la atención en este pasaje es de que el Señor no solamente reprende la tempestad, sino que también reprende a sus discípulos y les dice por qué se amedrentan, por qué su corazón es tímido, por qué no tienen fe. Así también en nuestra vida, ante esta circunstancia, Dios espera que reaccionemos, que como iglesia del Señor nos levantemos a creer más, que como iglesia del Señor nos levantemos a restaurar las cosas espirituales que se han dejado de hacer en el hogar, que de alguna otra manera Dios puede tornar esto que aparentemente trae aflicción al ser humano, a la iglesia. Esto Dios lo puede tornar en una gran bendición y, ¿por qué no?, un gran despertar de la iglesia después de que pase todo esto. Yo te agradezco por tu atención que has tenido a este tiempo. Yo bendigo tu vida y yo declaro en el nombre del Señor que este tiempo, Dios, vamos a sacar algo hermoso, un despertar grande de la iglesia del Señor, un despertar hermoso de los altares en el hogar, y sabremos dar la cara en el nombre del Señor a esta situación. Dios te guarde y te bendiga.